Roberto Gil Suárez, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. Presidente del Senado. Expresidente del Senado ya. Bueno. Y bueno, el tema que nos ocupa, en contexto inicia hoy una nueva etapa. Tenemos un nuevo foro, un nuevo escenario y arrancamos en ADN 40. Y será con mucho éxito, Jaime. Muchas gracias. El tema que nos ocupa, Roberto, es ustedes en el Partido de Acción Nacional están presentando una iniciativa de reforma de la ley electoral. Y yo creo que voy a dar una pequeña definición de esta ley. Me parece que es una ley que espotizó la política, la propaganda. Es una ley que sobrereguló a los medios. Es una ley que conduce a la censura, que está provocando censura. Y también es una ley que no ha contribuido a hacer que el debate sea realmente rico, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del avance democrático en este país, yo creo que 2007 y la última reforma electoral significaron retrocesos. ¿Ustedes quieren cambiar eso? Sí, sin duda. El 2006, un escenario de tensión política después de la elección presidencial, una elección que quedó muy cerrada en términos de votos, provocó una reforma electoral, yo digo catártica, es decir, se trató de construir una reforma para resolver los problemas que habían motivado cierta conflictualidad política después de la elección. La verdad es que en esa reforma nos peleamos con la libertad de expresión. Hicimos un cambio diametral. Una buena definición. Nos peleamos con la libertad de expresión. Sí. Pensamos que con una mayor intervención del Estado íbamos a aumentar la calidad del debate democrático y resultó todo lo contrario. ¿Qué hicimos en esa reforma? Lo que hicimos fue quitar a los partidos la posibilidad de compra, que puede tener cierta virtud para evitar que el dinero mande sobre las elecciones. El problema es que el mecanismo que elegimos fue el de los tiempos de Estado. Les quitamos a los concesionarios de radio y televisión 48 minutos y los repartimos en función de la proporcionalidad de cada partido político. ¿Qué provocó eso? Una rigidez absoluta del modelo. Hoy un partido que quiere pasar un spot registra con una semana de anticipación a el INE su spot, con lo cual simplemente está desfasado de la realidad. Decimos una cosa y además puede ser censurado el spot. No, y además, exacto, el otro instrumento que le dimos a la autoridad fue la revisión de los contenidos. De alguna manera se entendió que en el debate democrático, en la competencia, no nos podíamos decir cualquier cosa. No puedo criticar, no puedo decir que el otro es un corrupto, que el otro ha construido una mala... Deslustrar era un problema. Sí, exacto. Denigrar es la expresión que utiliza la reforma. Exacto. Pero eso implicó que la autoridad electoral empezara a revisar cada palabra de los contenidos de radio y televisión, con lo cual abrimos un espacio para la censura, para el control sobre los contenidos de parte de una autoridad, el INE por un lado y el Tribunal Electoral por el otro. Y el tercer componente de esa mala reforma es que prohibimos que cualquier persona pudiera influir en los asuntos políticos del país a partir de la radio y la televisión. ¿Qué significa? Mucho se dijo de ese punto, eso nos convirtió en ciudadanos de primera y de segunda. Los de primera, ustedes, que tienen acceso a esto, y los de segunda, los que no podemos decir nada en el proceso electoral. Monopolizamos los partidos políticos el debate, ya no solamente electoral, sino el debate político. Pongo un ejemplo. Una organización de derechos humanos que quiere promover cambios legislativos en materia de desaparición forzada de personas, en materia de tortura, en cualquier materia, que quiere que su Congreso reaccione ante una realidad, no puede comprar un spot en radio y televisión. Yo te doy otro ejemplo. El movimiento por el voto nulo en 2009. Era un movimiento legítimo. Por supuesto, o bien el movimiento por la reducción del financiamiento de los partidos políticos. Si no es a través de los mecanismos de comunicación monopolizados por los partidos políticos, no pueden influir en las preferencias de la gente, no pueden plantear un debate, no pueden provocar que una sociedad visibilice un problema y encuentre una solución. Ese es el gran problema de la reforma. Además, en los mismos procesos electorales, los ciudadanos tienen derecho a opinar que tal o cual candidato puede ser más riesgoso o más inconveniente que otro candidato. Sin duda. ¿No? Y las organizaciones, los empresarios, los académicos, la sociedad en general tiene derecho a expresar lo que opina sobre los partidos, sobre los candidatos o sobre los asuntos que están discutiéndose en la política. Ahora, nosotros estamos planteando resolver esa mala reforma. Antes de que entremos en esto, me comentabas tú antes de iniciar el programa que es muy probable que el Estado mexicano reciba una especie de condenación de parte de organismos internacionales por esta mala legislación electoral. Sí, en efecto, este asunto, somos el único país que tiene un modelo de esta naturaleza. El único país en el mundo. Somos el único país sobreregulado en muchas cosas. Sobreregulado, sobre todo en materia política, que es una de las libertades esenciales para que una sociedad plural conviva de manera libre y de manera armónica. Somos el único país que tiene este régimen tan abigarrado, tan confuso y sobre todo tan complicado de entender.
un ciudadano tiene derecho a presentar una iniciativa ciudadana, pero no tiene derecho a promover su iniciativa ciudadana a través de la radio y la televisión. Es una locura en todos los términos. Buena definición, una locura. Una locura, sí. Y además, este asunto ya empezó a escalar en los organismos internacionales que se encargan de defender los derechos de las personas. Ya recibimos una primera observación de la OEA, el mecanismo de vigilancia de la pasada elección de OEA, encabezada por la expresidenta de Costa Rica, Chinchilla, vino a México a revisar cómo se comportó la elección de 2012. Y una de sus conclusiones fue, hay un problema en la libertad de expresión y en el modelo de comunicación política. Está perfectamente definido, claro, en una de las recomendaciones que hace OEA sobre la calidad de la democracia mexicana. Hay otros temas que están empezando ya en el ámbito de la jurisdicción internacional de los derechos humanos. Es muy probable que en el corto plazo, en el mediano plazo, en unos años, recibamos una condena de esos organismos internacionales por las limitaciones a la libertad de expresión y sobre todo al flujo de información en materia política y electoral. En lugar de esperar a que eso suceda, claro, vamos a reformar. Entonces, explícanos cuáles son los elementos esenciales del proyecto que ustedes están presentando. Compartimos la idea de que el dinero, sobre todo el dinero privado, no debe de influir en la competencia electoral, que no debe haber dinero irrestricto en la competencia a través de radio y televisión. En consecuencia, lo que proponemos es que la compra de radio y televisión de los partidos políticos se haga con cargo al financiamiento de los partidos. Tú sabes que los partidos reciben un cheque. En lugar de que reciban el cheque, es una orden de pago. INE págale a este concesionario de radio y televisión por esta pauta. Es decir, mantenemos el control, la vigilancia sobre el uso de los recursos por parte del INE, pero le damos flexibilidad a los partidos políticos para que en función de sus estrategias decidan con quién contratan y con qué contenidos contratan. Primero. 2, le quitamos las posibilidades de censura sobre los contenidos, que el INE o el Tribunal Electoral no puedan determinar qué podemos decirnos en política. Hay una muy buena frase de organismos internacionales que dice, oye, en la democracia se vale que se digan de todo. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión en materia política es equivalente al derecho a la información de los que escuchan esos contenidos. En consecuencia, quitarle al sistema los mecanismos de intervención de la autoridad. Y en tercer lugar, darle a los ciudadanos la posibilidad de participar en el debate público a través de radio y televisión. Es decir, que la gente pueda decir, yo quiero influir en esta decisión y lo hago a través de la radio y televisión, como funciona en Alemania, en España, en Francia y en Estados Unidos. Me parece un candidato, por ejemplo, que dice, bueno, yo estoy de acuerdo con Donald Trump y queremos eliminar el Tratado de Libre Comercio, pues habrá quien diga, pues eso no estamos de acuerdo, ¿no? ¿Por qué no? Eso pasó, está pasando en Estados Unidos. Hay empresarios, hay organizaciones que están diciendo, no estoy de acuerdo en el muro. Y compran un espacio en radio y televisión para decirle, no estoy de acuerdo con Donald Trump en la construcción del muro. ¿Eso tiene implicaciones en la competencia electoral? No, ninguna. No implica apoyar a los republicanos o apoyar a los demócratas. Implica activar a una sociedad en un asunto que es de capital importancia y que va a tener trascendencia y sobre todo implicaciones en la sociedad. ¿Y eso completaría todo el esquema de la reforma? Entonces, son los 3 grandes elementos que tenemos que corregir de la reforma de 2007 y 2008. Ahora, esta reforma, bueno, ya estamos por finalizar hoy el periodo de sesiones. ¿Realmente tiene posibilidades de pasar, Roberto? Tenemos un mes, el mes de mayo, en la que podemos hacer ajustes a la reforma electoral. Hay 3 temas que están planteados que pudieran ser motivo de un periodo extraordinario en el mes de mayo. Primero, la reducción del financiamiento de los partidos políticos. Más o menos nos va a costar 20,000 millones de pesos el proceso electoral de 2018. Una bicoca. 20,000 millones de financiamiento de los partidos políticos. La reducción del financiamiento. 2, flexibilizar el modelo de comunicación política. Para que cuando elijamos al presidente o presidenta de la República en 2018, lo hagamos con toda certeza y sobre todo escuchando todos los argumentos sobre su perfil, sobre sus propuestas, sobre sus ideas, sobre sus partidos. Sobre sus defectos. Sobre sus defectos. Y sobre su página negra, si es que la tiene, ¿no? Sobre su trayectoria, sobre su perfil, sobre sus antecedentes, sobre lo que quiere para México. Y en tercer lugar, tenemos que empezar a construir los gobiernos de coalición y es una parte que podemos resolver en este periodo. Ya no se puede gobernar el país como lo hemos gobernado los últimos 30 años, con un presidente débil porque recibe solamente 1/3 de la votación y con un Congreso dividido y plural. A ver, pero entonces lo que tú dices es que en este periodo extraordinario podría resolverse esto. En materia política electoral, 3 temas. Reducción de financiamiento. Es muy ambicioso, ¿no? Es muy ambicioso, pero hay que insistir, Jaime. Yo creo que hay ánimo en la sociedad. Tenemos que empezar a construir soluciones para el país. Hay gente que no quiere. Hoy, en algún momento de la sesión, vamos a discutir el tema. ¿Quién está de acuerdo potencialmente en esta propuesta? Todos los partidos políticos, Jaime, tienen iniciativas presentadas en la materia. Todos, sin excepción.
en materia de reducción de financiamiento, en materia de revisión del modelo de comunicación. Todos los partidos, Entonces, desde la izquierda hasta el centro. ¿Perdón? ¿Por qué no hay posibilidades de llegar al acuerdo? Hay ciertos temores yo lo voy a decir con mucha franqueza, hay quienes creen que cambiar o modificar las reglas electorales a esas alturas del partido implicaría un mensaje hacia uno de los candidatos que está despuntando en las encuestas, que es una suerte de desafuero 2. Es decir, que es verdaderamente demencial. Es demencial. Lo que tenemos... Ese es un argumento. Es un argumento que está en la mesa. Y además es un argumento que incluso Andrés Manuel López Obrador utiliza. Discutimos hace poco la necesidad de la segunda vuelta electoral. Ve lo que está sucediendo en Francia. Sí, claro. Una pluralidad que se reduce a 2 candidatos. Y el primero que salió a decir que era un tema en contra de él fue Andrés Manuel López Obrador y fin de la discusión. Eso es verdaderamente absurdo porque estaría convirtiendo verdaderamente en un poder de veto de algo que es absolutamente tenemos que liberarnos de los temores entonces, y explicar a la sociedad qué queremos. No tenemos mucho tiempo. Realmente y honestamente, ¿tú crees que es posible que se logre un acuerdo en estos 3 grandes temas? En los 3 temas están las definiciones básicas de todos los partidos. Hay una coincidencia prácticamente unánime en el tema. Yo entiendo y veo las iniciativas presentadas por todos y llego a la conclusión de que hay condiciones. ¿De qué va a depender? Va a depender de que logremos despejar estos nubarrones, estas sospechas sobre lo que queremos. Un mejor sistema de competencia permite que nuestra democracia electoral funcione mejor, pero sobre todo que haya una aceptación de los resultados. Ve lo que está pasando en el Estado de México. Esos debates abigarrados, esos debates verdaderamente horribles. Oye, uno critica al otro y 10 minutos después le puede contestar. Eso no es bueno para una democracia. La calidad de la democracia se basa en la calidad de la deliberación, en la calidad de los argumentos. Se nos acaba el tiempo, Roberto. ¿Cómo podría contribuir la sociedad y los medios a que esto fluya, a que esto camine? Insistir en que es un tema de libertades. Los partidos hemos construido estos modelos sobre la base de nuestros intereses, la competencia y la equidad. ¿Por qué no los ciudadanos nos empiezan a decir que eso no es lo único valioso en la mesa? Que también es valioso la libertad y el derecho a la información de los ciudadanos. Ahí tienen que decir mucho los medios y sobre todo que la sociedad diga, en la medida en la que tú limites mis libertades, yo dejo de tener incidencia e influencia en la democracia mexicana. Pero la democracia no es de los partidos, la democracia es de los ciudadanos. Hay una autocrítica para tu propio partido, ¿no? Y nosotros cometimos un error histórico en respaldar esa reforma. Pues esperemos que lo corrijan y que los demás se sumen a la corrección. Corregir es de sabios, dicen por ahí. Muchas gracias, Roberto. Te agradezco mucho. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.